sepa de memoria las cosas, sino que lo haga o que se le evalúen las competencias. Es pertinente aclarar que estas pruebas se construyen entre un conjunto interdisciplinar de 5 profesionales y se validan, y que aparte de que se validan, también se hace una prueba que es un doble ciego, que les voy a contar más o menos como para que rápidamente, como para que ustedes vean no la complejidad, sino lo completo e integral que es este ejercicio. Entonces, cuando nosotros, el profesional constructor se sienta y empieza a elaborar su prueba, que nosotros vamos a hacer los 3 roles y vamos a ver por qué, se sienta a hacer su pregunta, ¿sí? Que allá le llamamos el ítem. Luego después nos reunimos con 5 profesionales, es decir, el profesional o el experto constructor, 2 validadores que son pares, ¿sí? De este primero que construye, un corrector de estilo y un profesional de apoyo. Entonces, en esa reunión nos reunimos 5 personas, son reuniones de 3, 4 horas, son bien intensas, precisamente porque en la validación no es que se le diga, eso no sirve ya, sino que como pares o expertos también le ayudamos a modificarlo y de una vez hacer el ajuste del ítem cuando no cumple con los requisitos de, de, de la pregunta o lo que nos ha planteado la universidad como parámetro para formularlas. Después de que pasa, entonces ya el profesional la construyó, perdón, ya nosotros hicimos la validación con ese equipo que les cuento de 5 profesionales, ya después pasa una persona que se llama doble ciego, y ese doble ciego lo que hace es una persona que también tiene conocimiento en el tema, que llena la prueba, ¿sí? Y la diligencia. Y dice, sí, mire, las preguntas están bien, o esto es ambiguo, o esto es dirección a la pregunta, o conduce al error, ¿cierto? Entonces, eso quería contarles como para que ustedes vean la experiencia y por qué es que Edgar tuvo la amabilidad de invitarme a que les hablara un poquitico de esto. Entonces, eso les cuento a mis profes que he hecho últimamente y pues aquí vamos. Entonces, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Quiero que miremos, yo sé que esta imagen ustedes puede que la hayan visto en varias ocasiones. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? Antes de eso, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, yo la veo. Listo. Bien, gracias. Sí, señor. Entonces, les estoy mostrando una imagen que habla de nuestro sistema educativo, que se refiere mucho a lo que son las competencias, habilidades. Trabajo en proyectos de educación con otra universidad, con la Universidad Nacional, sobre todo fomentando la calidad en la educación en las instituciones del distrito. Entonces, por eso como que conozco y yo soy más apasionado de la educación que, pues, porque no tengo formación de base, no soy licenciado ni nada de eso, yo soy administrador de empresas. Pero pues he trabajado mucho en proyectos de educación, llevo como los últimos 5 añitos trabajando en estos proyectos y también como que eso me ha servido para avanzar en esto. Entonces, después de analizar esta imagen, mis queridos compañeros y compañeras, pues vemos que nuestro sistema educativo, y en especial la evaluación, está formulada para que tratemos a todos por igual. Sí, en un sentido justo está bien, pero en un contexto de habilidades y experiencia y sobre todo competencias, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos la misma experiencia, no todos tenemos las mismas competencias. Así estemos cursando las mismas asignaturas o las mismas profesiones. Entonces, para hacer esa imagen disruptiva, ¿sí? Y para acabar con eso de que midamos a todos con el mismo rasero, ¿cierto? Y que dejemos de ser memorísticos y por favor no se ofendan con eso porque yo también empecé por ahí. Sí, me acuerdo cuando empezamos a cacharrearle con una compañera ya de contabilidad que es la profesora Lorena Gómez, que tal vez ustedes la hayan visto con sus 2 libritos que ha publicado y todo esto, pues empezamos como a mirar qué hacer con esto, ¿sí? Y creamos hasta un grupo en WhatsApp, lo recuerdo muy bien, sobre noticias de educación y hablábamos sobre las ponencias, sobre artículos que encontrábamos y todo eso. Aunque no lo crean, el interés surge pues, por parte de cada uno, ¿no? Que como que cada quien aportamos lo que queremos a esto que hacemos y en esto que es la formación superior de personas. Entonces vamos a mirar como algunas cositas referentes a lo que es primero la evaluación para que luego ahí sí nos embarquemos en un tallercito que vamos a hacer. Yo creería que muy completo y pues no tan extenso como para que miremos algunos ejemplos. Entonces, indagando me encontré un poquito con esto de qué es la evaluación, qué es como tal el concepto de evaluación. Entonces me encontré por ahí que a lo largo de mi experiencia también, porque pues trabajé educando niños, trabajé en primaria, trabajé en bachillerato, sin ser licenciado ni tener de base eso, tuvieron la responsabilidad de ponerme y pues como que he indagado mucho sobre eso. Entonces desde ese entonces decían, vea, es que la educación es un proceso. Entonces ya
en mis sistemas de gestión, que lo entiendo mucho mejor, que es un proceso, que es un conjunto de pasos organizados que transforman unos ingresos o unos insumos en unas salidas transformadas, ¿cierto? Entonces ya entiendo mucho mejor lo que es un proceso. Y claro, y es un proceso, dice y lo asocia a la palabra sistemático, es decir, que integra un todo. Entonces lo que sí, primer concepto disruptivo ahí es que la evaluación no puede ser al final, sino que el proceso tiene que ir avanzando a medida que esa formación o ese conocimiento que se va abordando con los estudiantes se debe también ir evaluando. ¿Sí? Se debe ir, que la evaluación sea ese proceso que esté presente siempre y que rompamos de una vez estereotipo del saquen una hoja, ¿cierto? En virtual o en distancia, pues lo tenemos de otra manera, pero en presencial, pues sí lo tenemos más cerca, ¿sí? Y también he sido docente presencial muchos años y sé que eso es un mecanismo de defensa cuando hay ciertos comportamientos, pero de eso digamos que ya en un nuevo concepto, en un nuevo contexto de lo que es la evaluación por competencias, eso ya no se hace. ¿Sí? De hecho, la evaluación de saquen una hoja, pues usted va a medir es algún grado de memoria, ¿sí? Hablaba con mis estudiantes el otro día de especialización, les decía, aquí no hay parcial final, el parcial final es un caso de estudio en el que tú nos vas a demostrar tus competencias, habilidades y lo que adquiriste durante este periodo de tiempo, pero no vas a traer una hoja de examen a doble carta, porque claro, pues tenía gente que no, o tengo gente que no ha estudiado muchos años y viene después de 20 años a retomar su proceso de formación. ¿Mm? Entonces me encontré este concepto en el Ministerio de Educación y dice precisamente eso, ¿sí? Que lo que pretende es valorar y conocer los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Miren que no está hablando de un contenido, sino está hablando del proceso de aprendizaje. Es decir, que el objeto como tal de contenido, de conocimiento, lo deja a un ladito y lo que vamos a mirar es cómo está haciendo o cómo está llevando a cabo ese aprendizaje mis estudiantes. Miren que siendo muy reflexivos, compañeros, cuando nosotros evaluamos, también nos estamos midiendo nosotros mismos. Sí, no sé para ustedes, pero para algunos es traumático cuando uno mira y en nuestro caso el aula virtual nos saca el promedio el promedio de cada evaluación. Si nos dice, mire, el promedio acá de los estudiantes fue tanto, el promedio fue, y uno, pucha, empieza a cuestionarse, venga, ¿será que faltó más en los contenidos? ¿Será que faltó más en esto? ¿Será que faltó? Sí, entonces como para que tengamos eso en cuenta. Y pues la última palabra clave, que obviamente pues no les voy a leer la diapositiva porque está ahí, es que ese proceso ayude con el desarrollo de las competencias. ¿Sí? Y como he hablado mucho de este término, para mí la competencia es el hecho de ser competente, que para ser competente en algún área de conocimiento, en algún tema, no, la competencia no me la proporciona una sola asignatura, sino me la proporcionan varias asignaturas. ¿Ven? Eso como para dejarlo claro. ¿Por qué evaluamos? Entonces, pues evaluamos por varias razones. Evaluamos porque queremos valorar. ¿Qué queremos valorar? Ese desempeño de cada una de las personas en la clase, ¿cierto? Y el hecho de valorar es también que nosotros como que les pongamos retos que ellos puedan cumplir o que ellos mediante su ejecución permitan demostrar esas habilidades y experiencias. Creo que tenemos un micrófono abierto. Nos está generando ahí como como un ruido. Ya silencié un participante que entró con el micrófono abierto, pero ya voy a revisar nuevamente, profe. Listo, gracias, profe. Entonces, con esto de los retos, aquí aparece una nueva palabra y es un concepto que también los invito a indagar. Recuerdo que el año pasado participamos, no sé si Edgar me ayuda a corregir ahí, si fue en 2021 o fue en 2020 cuando estuvimos en el Plan Padrino, y en ese Plan Padrino hablábamos de las metodologías activas, ¿sí? Entonces hablábamos del aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y ahora últimamente, o en mi proyecto del año anterior en la Universidad Nacional, trabajamos el aprendizaje basado en fenómenos. ¿Sí? Entonces, esto para decirles que hay muchas formas de evaluar más allá de la prueba escrita o de la prueba memorística, ¿cierto? Sino que hay algunos escenarios que nos pueden llevar a presentar nuevas formas de hacer la evaluación y que van a ser mucho más efectivas en cuanto a mirar los procesos de aprendizaje de los chicos y también los conceptos y todo esto que nosotros necesitamos que tengan para ser competentes. Sí, afortunadamente, y no estoy discriminando a nadie, por favor, no me tomen a mal, afortunadamente lo que yo hago o lo que yo oriento, los temas que oriento, son 100% aplicados, porque yo estoy o en la gestión de proyectos o en la gestión o en los sistemas de gestión
o en la gestión de riesgo. Entonces, para mí es muy fácil sacar incluso casos de mis clientes, ¿cierto? Decirle, venga, grábeme un video, hable sobre esta problemática que usted tiene y llevársela a mis estudiantes y decirle, mire, este es mi cliente y tiene esta problemática. Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, ¿usted qué le propone? Desde el punto de vista de la administración de la calidad, ¿usted qué le propone? ¿Cierto? Pues gracias a Dios, pues me queda como muy fácil hacer eso. Entonces, miren que esto de la evaluación también sirve para identificar en qué nivel se encuentran los estudiantes de acuerdo a las competencias. ¿Sí? Al final del curso nos hablan algunos que dicen, vea, este muchacho adquirió habilidades y adquirió o ayudó a formar una competencia. Mientras que uno ve a otro y dice, no, este medianamente no va a ser tan competente. Y la competencia, pues como ya lo dijimos, el enfrentarse a ciertas cosas. Soy competente para orientarlos en esta charla, no soy competente para volar un helicóptero, ¿sí? Soy competente para comandar un submarino. ¿Por qué? Porque no he adquirido habilidades, experiencias ni competencias para poderlo hacer. ¿Sí? Además, ¿para qué más nos sirve la evaluación? Para crear oportunidades en que los estudiantes demuestren hasta dónde pueden combinar todos esos conocimientos. ¿Sí? Alguna vez, si ustedes saben, hablan de las inteligencias múltiples, y vea, es que lo que usted aprende acá, y por eso nosotros tenemos prerequisitos, ¿no? Recuerdo mi famoso pregrado, cuando vimos estadística, uno no aprendimos nada, y menos mal el profe no está acá, pero cuando una persona nos la dio y pues ella era como muy laxa, y culpa a nosotros también porque pues nos íbamos temprano y pasaba un montón de cosas que no deben pasar. Y luego cuando vinimos a ver con una persona que era estadista puro, pues pucha, pues nos fuimos de para atrás porque ahí es cuando aparece que como que no encontramos cómo combinar esos conocimientos que hemos visto en esa trazabilidad o en esa ruta del aprendizaje que hemos nosotros abordado, ¿cierto? Entonces, eso no queremos con nuestros estudiantes. Queremos que sean capaces de evaluar y de combinar todas esas capacidades que tienen y todas esas habilidades, y precisamente la evaluación debería mostrarme eso. Definitivamente la evaluación no busca evaluar conocimientos de manera aislada, ¿sí? La evaluación no quiere eso. ¿Sí? Miren que lo dijimos aquí anteriormente, dice combine de manera pertinente. ¿Sí? La evaluación no es eso, no es que yo mire si tiene una adquisición de conocimiento, ¿cierto? O habilidades, sino que evidencie que la tiene. ¿Sí? Una cosa es decirle yo, ¿usted sabe qué es tal cosa? Sí. ¿Usted sabe qué es tal otra? Sí. Venga, hágale. ¿Sí? Ahí cuando vamos al hacer, pues ahí hay una brecha grandísima, ¿no? Del que sí sabe y del que no sabe, porque puede ser que la teoría es muy bonita y en algunas asignaturas puede que sea muy bonita, y incluso algunas asignaturas necesitan la teoría para poder llegar a una ejecución, ¿sí? Pero la ejecución juega un papel muy importante en esto que es identificar las competencias, habilidades y sobre todo demostrarlas. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos con mi compañerita Lorena Gómez? Empezamos a cacharrearle a ese banco de preguntas y a como, venga, cómo lo hacemos, venga, cómo le trabajamos, venga, sí, y nos veíamos y hacíamos, y entonces nos dimos cuenta que sí, que era importante trabajar el banco de preguntas, y todo el mundo nos hablaba del banco de preguntas y el banco de preguntas, bueno, pero ¿qué es el banco de preguntas? Entonces, esa definición es mía, cualquier error, por favor, me hago responsable de eso, pero yo definí para lo que es para mí el banco de preguntas. Es eso, es un espacio virtual. Pero hay una intencionalidad importante cuando digo bien formuladas, ¿sí? Porque es que un banco de preguntas no es válido o no es útil cuando tengo unas preguntas que no están bien formuladas. Sí, mis compañeros, no puedo llegar a decir, ay, no, es que mi banco de preguntas tiene tantas preguntas. Sí, tiene 100 preguntas. Uy, juepucha, sí, qué montón de preguntas. Sí, pero esas preguntas están bien formuladas. Entonces, en mi religión hablamos mucho de la calidad, no de la cantidad. Y es precisamente por eso, ¿cierto? Pues porque la calidad juega un papel preponderante y predominante ahora en esta cuarta revolución industrial, sobre todo, y en las que vienen, las que han venido también. Entonces, como que nos enfocamos es en eso, ¿cierto? En que ese banco de preguntas sí sea un espacio virtual en donde tenemos allá archivadas, guardadas, o el término que prefiramos, de unas preguntas, pero que esas preguntas estén bien formuladas y que posteriormente las usemos no solamente para cuestionarios. Miren que yo puedo utilizar un banco de preguntas para hacer un crucigrama. Moodle me permite eso, ¿sí? La verdad no he revisado en la última versión de la plataforma, pero anteriormente Moodle sí nos servía para hacer actividades, no solamente hacer los cuestionarios, sino también ponerle un crucigrama o ponerle algunas cosas a los estudiantes diferentes para que aprendieran.
Entonces, la primera lección en cuanto a toda esta carretica que les acabo de contar o toda esa como aclaración de conceptos desde el punto de vista de William, ¿sí? Porque ustedes, algunos van a ser más pedagogos que yo, o sí van a ser pedagogos, no como yo, y va a decir, venga, tal vez el concepto de evaluación está un poquito errado, listo. Como les dije al comienzo, me hago responsable. Tal vez el concepto de habilidad sesga un poquito en esto, listo, perfecto, sí, obviamente porque lo que vimos que hay una teoría. Pero al mirar esta práctica, pues cada uno podemos decir, oiga, venga, sí puede que sea útil, o venga, lo intentamos por otro lado. Este ejercicio que estamos teniendo nosotros el día de hoy ya fue un ejercicio que fue validado, ¿m? Que es un término que vale la pena utilizar en este momento y explicar en qué consiste desde el punto de vista de mi religión, que son los sistemas de gestión. Validar es poner a prueba algo, o la norma 9000 lo dice, es reunir evidencia objetiva para demostrar algo. Entonces nosotros en la Facultad de Estudios a Distancia ya tuvimos esta reunión con mis compañeros de Administración de Riesgos y pues pude como acomodar y ajustar la presentación. Ellos fueron mi prueba y ellas para poder llegar a esta reunión el día de hoy y como poder subsanar todos esos errores que tuvimos y hacerla mucho mejor. Entonces la primera lección que vamos a ver, mis compañeros queridos, es tener claro un criterio de verdad. Entonces ya vamos a ver lo que es un criterio de verdad. Como esto no va a ser una hora en la que yo voy a hablar, porque de hecho me estoy tomando el tiempo para no pasarme mucho tiempo, perdón, me estoy tomando el tiempo para no pasarme de hablar carreta, entonces vamos a hacer un taller, ¿sí? Vamos a hacer un taller, les voy a compartir un archivo desde mi Drive, vamos a poder entrar únicamente con el dominio de la Universidad Militar, pues porque somos institucionales, ¿cierto? Y debemos de utilizar eso, y vamos a hacer un taller y el que quiera arriesgarse. Ahí hay unos ejemplos que hicieron mis compañeros y ustedes también van a poder basarse en esos ejemplos para hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es un criterio de verdad. En el caso, en el ejemplo que les voy a plantear, tengo un criterio de verdad que es la cadena de valor de Michael Porter. ¿Sí? Entonces, la cadena de valor habla de unas actividades primarias, de unas actividades secundarias o unas actividades de apoyo y habla de un valor y de que todo esto suma para que nosotros como que le subamos o le incrementemos ese valor al cliente mediante la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Entonces, para mí el criterio de verdad que tomé ahí fue la cadena de valor de Michael Porter. Entonces, en este momento lo que quiero es que ustedes piensen en un criterio de verdad. ¿Sí? Entonces, la profe, por ejemplo, de globalización va a decir, no, venga, para mí el criterio de verdad es el TLC. Ah, bueno, listo. Con base en ese vamos a formular una pregunta. Otro docente de microeconomía, por ejemplo, tendrá en su cabeza, no, mire, la teoría de Keynes o de Kesney, confundo esos señores, sí, asimismo el profe de contabilidad dirá, venga, vamos a mirar el concepto de liquidez, ¿sí? O de solvencia, ¿sí? Cada uno tendrá en su cabeza lo que es un criterio de verdad. ¿Listo? ¿De dónde se pueden obtener esas preguntas, esos criterios de verdad? Los criterios de verdad nosotros los tenemos presentes en la OVA, en nosotros en FAEDIS, porque lo que ustedes, mis compañeros, se paran allá a decirle a los chicos en las clases y les alimentan con lecturas, con videos, con todo esto, nosotros lo tenemos en el aula, en algo que se llama el OVA o el objeto virtual de aprendizaje. Modestia aparte, pues he construido OVAs también y pues sé cómo se estructura. Entonces, esa es como la cartilla. Yo le digo la cartilla como para aterrizar a términos mucho más entendibles para ellos. Entonces, ese referente de pensamiento, ese documento maestro que pertenece a esa OVA, porque tiene elementos interactivos, es un documento guía. ¿Sí? Es un documento guía en el cual yo extraigo la información para elaborar la pregunta, que ahorita les voy a mostrar cómo se hizo. O también que sean documentos compartidos. Nosotros tenemos una carpeta ya en Moodle, una carpeta que se llama documentos de apoyo y dentro de eso hay algo que se llama el DM o el documento maestro. Entonces desde allá también sacamos. Es decir, que lo ideal es que yo saque las preguntas de un documento que sea de dominio público. ¿Público para quién? Para mis estudiantes. Así lo hacemos en la Universidad Libre. Entonces en la Universidad Libre, cuando he construido pruebas, construir en gestión de riesgo. Entonces, gestión de riesgo, ¿qué tenía en cuenta? La ISO 31001 y la cartilla de gestión de riesgo de función pública. Entonces, con base en esos documentos públicos que están ahí gratuitos en la red, bueno, la 31000 no tanto, pero es pública, es que elaboré los ítems, ¿sí? Y ahorita cuando evaluamos gestión de proyectos, pues todo se hace con el PMBOK, ¿sí? Entonces, como que debo tener un libro o un documento que sea de dominio público. Sí, o sea, yo no saco las preguntas de un
artículo que solamente tenía yo, ¿cierto? O que yo escribí y que nunca socialicé, no, sino que yo debo tener claro que eso debe estar publicado o debe estar conocido con ellos. Alguna vez tuve un docente como en sexto semestre y él nos entregaba como una cartilla, ¿sí? Era de algo financiero, no sé si era gerencia financiera, y él ahí con base en eso hacía los ejercicios y todo eso, entonces uno tenía su cartilla y uno nunca podía decir, ay, usted nunca dijo esto, ¿no? Porque incluso ahí estaban planeadas las clases y todo. Entonces, súper didáctico me parecía. En eso entonces, ¿qué debemos simular nosotros o qué debemos inventarnos? Pues un caso, ¿sí? Debe tener una redacción, en mi caso, procuro que esa redacción como que llame al interés, ¿sí? Y en AdWords, en la plataforma de AdWords, cuando hacemos lo que es marketing digital, ahí dice que eso es llamado a la acción, ¿sí? Para este caso también es como que llame, más que la acción, que llame el interés del estudiante, ¿sí? Que tenga una redacción sencilla y que de una vez como que lo enganche, ¿cierto? El engagement, o que lo lleve a esa problemática y que la entienda, ¿sí? Que le dé como gusto leerla, porque acordémonos que dijimos allá atrás que la gracia es plantearle un reto, ¿cierto? Debo determinar el grado de dificultad. Antiguamente determinábamos el grado de dificultad con 3 aspectos: si la pregunta era interpretativa, si la pregunta era argumentativa o si la pregunta era propositiva. Entonces, dependiendo de eso, en el mismo orden, era menos o más complejo. Y los puntajes eran iguales. Entonces, la interpretativa tenía 1 punto, la argumentativa tenía 3 puntos y la propositiva tenía 5 puntos. Claro, es más relevante que las preguntas que tienen un mayor grado de dificultad, pues tenga más puntos. La plataforma nos lo permite así en Moodle, ¿sí? Allá, pues nosotros en la prueba escrita o como quiera que la hagan mis compañeros, pues también sugiero que tenga unos más puntos que otros. Y no por extensión, sino por grado de complejidad. ¿Listo? Bueno, para esto entonces, ¿qué es importante? Esta fórmula también es una propuesta, una humilde propuesta, que tenga un sujeto, ¿sí? Puede ser un nombre, en el caso de las pruebas que estamos haciendo en lo que es con la Universidad Libre para estos concursos públicos, le ponemos un sujeto, ¿sí? Un funcionario perteneciente al Ministerio de Defensa, ¿sí? O un auxiliar de no sé qué, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como que hacemos la simulación de esa manera. Como en la educación queremos enganchar más a los chicos, yo les pongo nombres de ciclistas. ¿Por qué? Pues porque me gusta el ciclomontañismo. Entonces, Egan Bernal es un joven emprendedor que bla, 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 bla. ¿Sí? O Rigoberto Urán es. Entonces, eso, además, como son temas de actualidad, los lleva más a eso. Antiguamente lo hacía con Natalia París, ¿sí? Natalia París, por ser tan controversial, entonces me gustaba porque salía con unas cosas súper locas, entonces yo la metía en mis casos y de esta manera pues generaba como ese engagement con mis estudiantes de ver, bueno, venga, qué fue lo que le pasó a Natalia París, ¿sí? Entonces, en este caso yo ponía un sujeto, luego le doy un contexto, ¿cierto? Que, por ejemplo, Natalia es una joven emprendedora, que tiene su empresa en el sector del reciclaje y que tiene ciertos tipos de clientes, ¿cierto? Y luego le lanzo la problemática, ¿sí? Últimamente ha identificado que sus clientes, su tamaño o su portafolio de clientes ha disminuido tangencialmente sin explicar o sin tener una razón el por qué, ¿cierto? Y después voy con el enunciado, que ahí, perdón, me comí una N, una U, me quedó unciado, pero es enunciado. Ah, perdón, es que está partido. Eso en cuanto a la generación del caso, pero tranquilos mis compañeros que ahorita les voy a mostrar, solamente como para mostrarles la estructura y ya ahorita les muestro con el ejemplo. La clave de los distractores. Entonces, esos distractores, por ejemplo, no pueden ser, nosotros en la universidad utilizamos de 3 a 4, creo que 4 preferiblemente. En los concursos utilizamos solamente 3, uno que es la clave y 2 distractores. ¿Cómo hacemos para que esos distractores nos queden muy parecidos? No los hablamos, no recuerdo mucho en los exámenes que tuvimos, yo sé que ustedes también, de qué color, sí, memorística todo el tiempo, ¿cierto? La administración es una ciencia que pretende, A, administrar recursos, B, gestionar recursos, D, acompañar a los deportistas. Entonces, pues de una vez yo estaba dando descartable la D o la C porque pues no tiene nada que ver con el tema. Entonces, eso no se usa en las pruebas, en este tipo de preguntas con enfoque saber pro. Todos los distractores precisamente se llaman de esa manera porque quieren distraer, ¿cierto? Y la clave, pues obviamente la clave es la respuesta correcta. La idea también es que en la redacción de esa clave utilicemos ojalá el mismo número de extensión de palabras. ¿Sí? En la libre uno la alinea y bueno, venga a ver, no, esta nos quedó muy larga, córtele, métale, sácale, no sé qué.
¿sí? O lo que hacen allá es que en multimedia como que hacen más grandes los espacios entre palabras para que queden en la misma proporción. O sea, las opciones no pueden quedar como una cascada, ni bien ascendente ni bien descendente, ¿no? Sino tiene que quedar todas alineadas. Nosotros en nuestra plataforma virtual pues es mucho más fácil hacerlo, ¿cierto? Porque pues manejamos ahí con las preguntas y todo eso con ese cuento. ¿Qué más dice? Ah, bueno, y cada uno puede utilizar una fórmula propia, que ya les explico a qué me refiero. La justificación de nosotros es muy importante porque nosotros nos estamos quedando con sí, es la pregunta, es la respuesta. Me pasó y no me da vergüenza decirlo porque pues como estábamos en ese proceso de avance, sí, sí, es la respuesta correcta, felicitaciones. No, hay que decirle por qué sí es la respuesta correcta. Entonces utilizamos unas justificaciones en donde usted cita la norma o cita el artículo. Sí, porque cuando el artículo dice calidad, se está refiriendo a la cantidad de atributos con los que cumple el producto, ¿sí? Y en la siguiente que será un distractor dirá, no, porque el artículo en ningún momento dice que estos atributos del artículo no tienen importancia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la justificación, en el caso de nosotros, la estamos procurando hacer sobre todo en la clave, ¿sí? En la clave, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí es la acertada? Y lo ideal es pues que en el futuro también lo hagamos con los distractores, ¿cierto? ¿Por qué no es la acertada? Entonces, bueno, otras opciones que nosotros tenemos, que es más en la plataforma virtual, es copiar y pegar, las creamos en un banco de preguntas que también les voy a mostrar porque pues es basado en la experiencia. Y lo otro es que tenemos también una fórmula, ¿sí? Un formulario y nosotros lo cargamos por archivo plano. Entonces, mi idea, compañeros, y lo que hacemos en la Facultad de Estudios a Distancia, específicamente en el programa de Administración de Riesgos, es que cada uno creamos nuestro banco de preguntas offline y después de que lo tenemos offline, lo cargamos a la plataforma, bien sea copiando y pegando o a través de un archivo GIF, ¿sí? De un archivo plano. Entonces, como lo dice acá y lo escribí aquí, manos a la obra. Antes de ir a manos a la obra, debemos tener en cuenta unos aspectos, y es, bueno, ahí me faltó la tilde, perdón, me faltaron ajustes. ¿Cómo hacer con lo del tiempo? Entonces, en el tiempo, mire, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos investigado qué pasa con las preguntas Saber Pro. Entonces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que para una prueba del caso genérico, que eso sí, todos, como diría Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el 2000 algo, es el futuro que todos compartimos, ¿cierto? Todos nuestros estudiantes se preparan para la prueba Saber Pro, ¿sí? Tal vez los profes que estén aquí presentes de posgrado, pues sus estudiantes no, pero los de pregrado sabemos que se preparan para la prueba Saber Pro. Entonces, en esa estructura que se ha establecido por el ICFES en medio de su sabiduría, pues dice que los chicos tienen 260 minutos para contestar 160 preguntas. Si yo divido eso, me da 1.625 minutos por pregunta, es decir, menos de 2 minutos. Porque cuando el estudiante, y me ha pasado, se enfrenta con la pregunta, y uy, profe, pero es que mientras uno lee el caso y luego piensa y no sé qué, pues hermano, qué pena con su merced, pero no, mentira, no me da pena. Qué vaina con su merced, pero pues yo lo estoy preparando para la prueba Saber Pro, ¿sí? Y eso, ojalá, compañeros y compañeras, sería el escenario ideal, ¿sí? El escenario perfecto. Que si bien no todas las preguntas lo sean, porque yo sé que esto es un proceso, al igual que la educación, sistemático, también sistemático, ¿cierto? Como que si empecemos a hacerles una, dos, tres, y así no todas sean Saber Pro, pero que en el futuro, sí todo, ojalá la institución, nuestra Armada Universidad, pudiera que los estudiantes estén tan bien entrenados, por allá dicen los militares que el entrenamiento sea tan fuerte que la batalla parezca un descanso, precisamente eso es lo que debemos generar en ellos, de la manera más cordial, de la manera más amable, con el cariño del caso, pero pues que sepan ellos que los estamos formando es para bien, ¿sí? Y no que lleguen a la prueba Saber Pro y vienen acostumbrados a una prueba memorística, no saben identificar las preguntas, no saben reconocer dónde está el criterio de verdad, no saben reconocer dónde está el enunciado, ¿cierto? Por lo que no van a hacer un buen ejercicio. Bueno, algunas referencias, esto yo le voy a pasar a Edgar para que lo mire, para que se lo comparta a ustedes si es posible y tengan ahí mi correo electrónico. Si ustedes algún día se pasan allá por la Facultad de Estudios a Distancia, en especial el Salón de Docentes de Cátedra, pues allá voy a estar los miércoles o los sábados. También si quieren escribirme a mi correo y dice, venga, es que estamos 3 o 4 interesados en que usted nos corrija unas preguntas, nos reunimos algún día. Si tengo tiempo, le hacemos de una, pues porque yo soy formador de pasión, ¿sí? Es una de mis pasiones. Bien, entonces, hasta ahí
Espero que haya sido claro. No se ha acabado. No he acabado todavía. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartirles el taller, ¿sí? Porque quiero que hagamos un taller y quiero que nos arriesguemos. Creo que utilicemos en este momento esa valentía que nos caracteriza por hacer lo que hacemos. Y les voy a enviar, mis queridos compañeros, el mismo enlace que utilicé con mis compañeros de la del programa de FAEDIS. Aquí se los voy a enviar por el chat de esta videollamada y los espero allá. Sí, voy a compartir la pantalla, pero pues los voy esperando allá. Espérenme, copio esto. Listo. Ahí les pegué el enlace. Recuerden, compañeros, que debemos conectarnos con el dominio de la Universidad Militar. Si no nos conectamos con el dominio de la Universidad Militar, entonces va a pedir autorización y todo eso, y pues nos va a dar una vueltica un poco más larga, porque pues no voy a poderles responder oportunamente esa solicitud de compartir, ¿cierto? Porque pues estoy acá orientando en las preguntas. Entonces, señor. Sí, quería preguntar si de pronto hay manera de modificar la configuración de compartición para que de pronto quienes están vinculados a esta videoconferencia con correos personales puedan acceder a ese archivo. Listo. Entonces, ahí está viendo mi pantalla, sí. Sí, señor. Listo, entonces ahí está configurado con la universidad. Entonces, a petición de Edgar, lo voy a compartir público, pues para no limitarlo, pero lo voy a hacer solamente por el taller. ¿Sí, Edgar? De acuerdo, de acuerdo. Yo soy muy institucional, entiéndame. Soy egresado de nuestra hermosa alma mater, de nuestra querida llamada alma mater. Listo, entonces allá veo una compañerita, veo varios compañeros. Entonces lo primero que quiero que se vayan es al ejemplo, ¿sí? Compañeros y compañeras. Edgar, estamos viendo mi pantalla, les estoy mostrando como el Google Sheets o el Google Sheets. ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí, se ve, Willy. Listo, gracias, Kate. Ahí llegó Kate a apoyarme. Tu valentía me da fuerzas para seguir, Kate. Por eso ingresé, por eso te barra. Bien, entonces, compañeritos, primero veamos el ejemplo y luego nos aventuramos a hacerlo. Acuérdense que es de cobardes no arriesgarse, ¿cierto? En emprendimiento decimos que solamente hay dos tipos de personas. Uno, las que temen equivocarse, y dos, las que emprendemos, ¿sí? Entonces, vamos a arriesgar. Entonces, miren, les voy a subir la imagen para mayores de 40, no por ustedes, sino por mí, que soy mayor de 40. Y me voy a permitir leer el caso de estudio, ¿sí? Entonces, el caso que me inventé, miren que sigue la fórmula que dijimos allá: un personaje, un contexto, una problemática y un enunciado. ¿Listo? Entonces, aquí está. Miren. Egan Bernal, entonces ya tengo un sujeto, ¿sí? Trabaja en una empresa de seguridad que presta sus servicios a varios sectores de la economía. Hasta ahí ya les di el contexto. Entonces ya tengo dos partes: el personaje principal y el contexto. Luego dice: frente a las quejas de varios clientes pertenecientes al sector de alimentos, su jefe inmediato le da... Entonces ahí ya en esa parte tengo una problemática. Entonces ya tengo tres elementos de ese caso: el nombre, repito, el contexto y la problemática. Ahora vamos a ver dónde está el enunciado de la pregunta. Entonces dice, perteneciente al sector del alimento, su jefe inmediato le ha pedido que identifique la cadena de valor. ¡Pum! De una apareció de una mi criterio de verdad, ¿cierto? Entonces, cadena de valor, solamente hay una, ¿sí? Y es la cadena de valor de Michael Porter. También la importancia de que nosotros ubiquemos bien ese criterio de verdad para que no presente ambigüedades, ¿sí? Si yo pudiera la cadena, pues quedan más locos, ¿cierto? O la razón de valor. La razón de valor no sé la verdad que pueda llegar a ser, ¿sí? Entonces, el punto físico es la cadena de valor. Y también le puedo poner en la cadena de valor de Michael Porter, ¿cierto? Pero para este caso le dejé como la cadena de valor del servicio de seguridad física. Entonces, miren, como mis estudiantes son la mayoría trabajan en seguridad, de una vez les desperté otra vez el interés, ¿cierto? De que participen porque estoy hablando de seguridad física. Entonces ahí, pum, le llevé a su escenario, ¿sí? Se la puse allá en su contexto. Le pasé la pregunta aquí bien elaborada y se la puse en su contexto, al frente de él. Le dije, mire, hágale que esto es de lo suyo. Y que establezca las actividades agrupadas en las dos categorías de esta herramienta. Entonces, hasta aquí, mis queridos compañeros y compañeras,
fue el caso, ¿sí? ¿De dónde surgió ese caso? Me lo inventé. ¿Cuánto me demoré en ese caso? Inventármelo, como 5, de 5 a 10 minutos me demoré en inventarme ese caso. Ahora le voy a incluir, perdón, el enunciado. Entonces dice el enunciado, en cuanto a la cadena de valor, Egan debe como primera medida. Entonces lo dejo así en abierto porque la respuesta debe ser un complemento a la pregunta. ¿Listo? Recuerden que en esto la Universidad Militar también tiene un componente de elaboración de ítems, ¿sí? Y hay varias universidades. Lamentablemente no pude ubicarme para ingresar a la universidad, está que nuestra universidad es grande, pero lo hice pues con esa. Todos yo creo que tenemos la misma metodología. Recordemos que esto no me lo inventé yo, esto es producto de otro equipo interdisciplinar del proyecto que se sentó o se acostó, lo que haya sido ahorita con la pandemia, discúlpenme, a elaborar esto, ¿cierto? Y que tiene unos psicómetras, tiene correctores de estilo, tiene profesionales, tiene licenciados, tiene psicólogos, ¿sí? Tiene un equipo interdisciplinar que dio como resultado. Yo estoy hoy sacando pecho mostrándoles la estructura, pero créanme que este es resultado de un cúmulo de profesionales entregados a su labor. Entonces, dice, en relación con las actividades primarias, Egan debe. Entonces, en este banco de preguntas, ¿yo qué le pongo? El criterio de verdad, que es la cadena de valor. Ah, bueno, mire, esta la voy a utilizar en el parcial número 1. La dificultad para mí es media. La pregunta, el criterio de verdad es cadena de valor y el documento de referencia es material de estudio del primer corte. ¿Sí? Entonces, como para que yo tenga muy claro de dónde lo saqué y luego no después que me hagan la pregunta de, oiga, venga, ¿por qué esto no lo aprobé? Entonces yo quedé perdido, venga, la pregunta, no, ¿de dónde la saqué? Y yo tengo un banco de preguntas con 30, 40 preguntas, pues me queda un poco difícil. Entonces lo que yo hago es, miren en el enunciado, dice, en relación con las actividades primarias, Egan debe. En mi caso, recomiendo que en la opción 1 siempre esté la clave, ¿sí? Así lo hacemos en la Universidad Libre. Y en las otras opciones sean los distractores. Entonces, mire que la clave tiene la misma estructura de los distractores. ¿En qué manera? Tiene un verbo, ¿cierto? Y luego tiene algo redactado que debe hacer. Entonces, miren, en la primera opción dice identificar las actividades que estén ligadas con la satisfacción del cliente. Eso dice la opción 1, que es la verdadera, ¿sí? Porque esas son las actividades primarias. Como primera medida, dice, en las actividades primarias, Egan como primera medida debe identificar las actividades que estén ligadas con la satisfacción del cliente. En la opción 2 dice, proponer un cambio que sirva para proporcionar mejor servicio. Entonces miren que sigo la misma, le pongo un verbo, perdón, y un complemento. Y en la tercera y cuarta hago exactamente lo mismo. Noten, por ejemplo, mis queridos compañeros, ya la modifiqué, Kate, que en la primera utilicé el verbo identificar, en la segunda utilicé el verbo proponer, en la tercera utilicé el verbo indagar y en la cuarta el verbo reconocer. Miren, por ejemplo, que a propósito, proponer es de un orden superior, ¿no? De un verbo de orden superior para los que hemos visto la taxonomía. Si no, tranquilos, búsquenla. La taxonomía dice que hay unos grados de complejidad, sobre todo al momento de aprehensión de conocimientos y habilidades, y que yo utilizo unos verbos de orden inferior y que a medida que voy avanzando en mi formación, utilizo unos verbos de orden superior. Entonces, el proponer es de orden superior, mientras que el identificar, reconocer o indagar es de orden inferior. ¿Sí? Entonces miren que si yo también pudiera jugar con esto al momento de poner el puntaje a la pregunta. ¿Sí? Entonces son como varios aspectos. Entonces ahí estamos viendo, si yo le pongo en la primera, identificar las actividades que están ligadas con la satisfacción del cliente y además tal cosa, en las otras también debería poner porque o si no, yo estoy direccionando la respuesta. ¿Por qué les hablé al comienzo de las pruebas? Porque si ustedes recuerdan, las pruebas las demandan todo el tiempo. Entonces, ¿por qué el equipo de 5 personas para validar un ítem? Porque la idea es que no nos demanden y hasta ahora no nos han demandado. Yo he contestado solamente una petición, pero eso es pelea tigre con burro amarrado porque pues ese equipo permite que no fallemos. Entonces, yo no debo ni direccionar la respuesta ni inducir al error. Vean que implícitamente, compañeros y compañeras, yo estoy induciendo al error. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando todo muy parecido. ¿Sí? Entonces, él tiene que tener muy claro el concepto de cadena de valor y reconocer las actividades primarias para que pueda encontrar el complemento al enunciado, que fue el de acá.
Y finalmente lo que hago es la realimentación. Me gusta el término realimentación, no me gusta el término retroalimentación, no les voy a decir por qué, porque es algo que genera controversia. Entonces, en la realimentación le digo, es muy importante tener en cuenta cuáles son las actividades primarias para posteriormente generar la cadena de valor de un bien o servicio. Y aquí puedo complementarlo. ¿Cómo lo establece? ¿Cómo lo establece Michael Porter? Michael Porter en su libro, ¿sí? En su libro XYZ, ¿sí? O como lo establece o como lo cita el referente de pensamiento número 1. ¿Listo? Entonces, no sé si tenemos, es el momento de las preguntas, compañeros y compañeras. Les escucho. Profe William, Señor. bueno, primero debo decir que muy interesante su presentación. Hasta el momento considero que ha sido muy claro. Solamente una pregunta y seguramente la puede compartir alguno de los asistentes a esta sesión. ¿Qué pasa con las preguntas donde hay que hacer cálculos? Porque yo supongo que unos casos o un estudio de caso puede estar ligado efectivamente al desarrollo de algún algoritmo o al desarrollo de una secuencia de cálculos o finalmente al cálculo de un número, de una variable para poder quizás responder algo. ¿Cómo aplicaría esto que usted nos ha explicado tan interesantemente en ese tipo de preguntas? Bien, Edgar, gracias por la pregunta. Imagínense que en un emprendimiento, soy emprendedor, como pueden ver, en un emprendimiento el otro día íbamos a plantear, como frente a tantos concursos de méritos, pues dijimos, hagámonos un simulador de los que se quieren preparar, ¿cierto? Entonces yo quiero presentarme a la prueba. Ah, pues la simulación le cuesta 20.000 pesos, ¿sí? Entonces les enviaba un formulario con las habilidades genéricas y la formulaba. Entonces una de mis compañeritas es matemática, ¿sí? Y ella decía, venga, a mí no me funciona así, ¿sí? A mí cómo me funciona, y ella ha construido pruebas para el ICFES. Ella me decía, a mí me funciona es con el caso y doy las opciones de respuesta, ¿sí? Lo que hago es mediar entre la diferenciación, es decir, que no sean tan diferentes ni que sean tan iguales, ¿sí? Por los cálculos precisamente. La estructura del caso es básicamente la misma. Ya decía, sí, yo también les pongo a simular que mire, que no sé qué, que está en un lugar, por ejemplo, el uso de la tangente. Los que hemos visto cálculo, en el cálculo de la diferencial, el cálculo diferencial, sí, cuando le dicen, no, no, es que el valor marginal se saca es con esta. Ah, bueno, entonces en ese momento es donde la asignatura como que se enfoca en los estudiantes. Y también para responder un poquitico más a la pregunta de Edgar, por eso los directores de programa a veces nos dicen o les dicen a nuestros compañeros de ciencias básicas, venga, no le muestre eso al genérico a ellos, muéstreselo en su contexto, ¿sí? Muéstrele para qué le sirve calcular, por ejemplo, para qué sirve la álgebra lineal. Yo hasta en quinto semestre fue que le encontré el chiste que la álgebra lineal servía para optimizar, por ejemplo, la instalación en una planta. Sí, hasta ahora entonces es eso. Si nosotros empezamos a vincularle y a relacionárselo con lo que ellos hacen, entonces de seguro va a ser mucho más fácil que esas ciencias básicas lleguen allá a ellos y que sea también fácil evaluarlo. Obviamente, pues utilizando unos casos compuestos por nosotros mismos. Más o menos, Edgar, o menos que más. Sí, señor, es viable y ya con esto le doy paso a los profes que quieran preguntarle. Dentro de los distractores es válido colocar cifras, por decir algo, velocidades, fuerzas, bueno, cifras de diferente orden. ¿Es perfectamente válido incluir en distractores cifras Claro, numéricas? claro, por ejemplo, si yo le muestro la velocidad, ¿sí? Yo le pido la velocidad tiene una fórmula, ¿cierto? Que es distancia sobre tiempo. Entonces ahí el distractor está que yo le muestre otras cosas, ¿no? Tiempo sobre distancia, por ejemplo. Entonces, si él tiene apropiado su concepto muy bien, va a decir, no, espere, la velocidad se da en términos es de distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos 1 km/h, ¿cierto? 5 km/h. Y no que yo le invierta la fórmula, que eso lo puede hacer en un distractor. Miren que no es que lo esté haciendo mal, sino que estoy evaluando qué tan apropiada tiene la fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, no se animan a la pregunta porque yo me animo ahorita a ponerles la pregunta. Bueno, bien, mientras nos levantan la mano,
Entonces, profes queridos, miren, si ustedes quieren arriesgarse de una vez para que entre todos hagamos un ejemplo, como hicimos que el ejemplo con una compañera de administración que invitamos a nuestra sesión, ella, aquí donde dice Angélica, aquí mire, ella había hecho también un caso y pues le había quedado con algunas necesidades. Entonces lo que hicimos fue entre todo el equipo, Kate no me deja mentir, decir, venga, le dije, venga, armémoslo. Y nos pusimos entre todos a mirarlo, no sé qué, y nos salió algo bien chévere. Y está acá. Le faltó la realimentación, pues porque ya dijo después se la monto. Aquí nuestro director de programa también los invita a revisar ese caso que nos pareció muy curioso, eso de la ecuación contable, y los lleva a ver mucho la realidad, que es algo también que queremos de nuestros jóvenes estudiantes o de nuestros jóvenes profesionales, que estén empapados de esa realidad que no solamente tiene nuestro país, sino el mundo, ¿cierto? Entonces ahí él le hizo sobre Vladimir Putin y el problema que tenemos allá con Ucrania y Rusia, ¿sí? Entonces ahí él estaba, y si ustedes se dan cuenta, miren, todas las opciones son basadas, también creo que esto complementa un poquito la pregunta del ingeniero Edgar, son basadas hacia la parte porque esto es ecuación contable. Entonces él dice, mire, ahí en la opción 1, el aumento de los activos y fijos al pasivo. Bueno, aquí terminamos con punto, porque pues como terminamos la frase del enunciado. Y aquí dice otra cosa, mire, el aumento de los activos corrientes y el pasivo. Entonces, miren que las respuestas son medianamente parecidas, ¿cierto? Entonces, aquí sí lo lleva a ellos, no a que adivinen ni a que memorice, sino que lea el caso, lo analice, ponga en juego sus habilidades, pero sobre todo sus competencias, que es el hecho de que él sea competente para comprender, ¿cierto? Y poner en práctica lo que es la ecuación contable. La verdad, yo no me acuerdo, como administrador de empresas soy muy sincero, no me acuerdo de la ecuación contable mucho, pero sí Germán lo hizo con ese objetivo, con esa intención de que sí se plasmara ahí lo que es la ecuación contable. Y así ustedes pueden ver aquí algunos que hicieron algunas preguntas, ¿cierto? Ah, bueno, frente al caso de estudio que se me olvidó decirles. Mire, yo puedo tener varios enunciados. Ah, yo le borré. Ah, mentiras, acá está. Mire. El mismo caso, pero mire, yo hice con el mismo caso, hice 3 enunciados. En el primero le pregunté por la cadena de valor como primera medida. En la segunda le pregunté en relación con las actividades primarias, ¿sí? Puede hacer esto. Y aquí en la tercera le pregunté, sino que ya lo pasé a mi banco de preguntas, porque haciendo aquí como la simulación también de una vez sirve para que sea mi banco de preguntas. En la tercera le hice con las actividades que generan valor. Entonces miren que de un caso, si me permiten el término, yo puedo reciclar el caso. ¿Sí? Porque sobre el mismo caso, como le estoy metiendo un contexto, entonces puedo hacer una pregunta sobre eso, ¿cierto? Y una problemática, pues la cadena de valor no solamente se centra en una cosa, se centra en muchas cosas. Entonces yo con este mismo caso puedo evaluarle, no sé, 5, 6, 7 cosas asociado a lo que es la cadena de valor. Lo único que hago es cambiarle el enunciado a CABEA. Aquí yo se lo cambié. En relación con las actividades primarias, y aquí le dije, en cuanto a la cadena de valor como primera medida, ¿cierto? La tercera ya diría las actividades de apoyo. En la cuarta diría para generar valor debe, ¿cierto? Entonces ahí miren que el caso no es que yo me demore entre 5 y 10 minutos haciéndolo, y ya hago un enunciado y ya, sino que yo lo que le voy cambiando es el enunciado para que ese caso lo pueda reutilizar y seguir enviando en otras preguntas. Como nosotros utilizamos nuestra plataforma Moodle, pues a ellos les saldrá eso medianamente combinado, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que no es el mismo caso. Aquí pueden ver ustedes el ejemplo que está en la plataforma de Liquid de Saber Pro, que es muy parecida a la que nosotros tenemos, también maneja 4 enunciados, pero ellos, 4 opciones de respuesta, perdón, pero ellos sí cogen un solo caso y de un caso sacan una pregunta, ¿sí? Yo me acuerdo en mi época que con un solo caso, en comprensión de lectura en especial, ellos sacaban sí varias preguntas, ¿sí? Entonces, no sé si en estos minuticos que nos quedan, alguien se quiere arriesgar. Ahí está compartido el archivo. Mientras tanto, este es el formato de carga rápida que utilizamos nosotros para subir las preguntas a la plataforma. Entonces, esta fue como otra de las cosas que nos encontramos con Lorena, creo que ella fue la que lo encontró, y vimos que de esta forma las hacemos acá en Excel, podíamos incluir selección múltiple, podíamos incluir emparejamiento, podíamos incluir falso y verdadero. Pero bajo el enfoque de competencias, pues algunas de estas tipos de preguntas pierden
todo su sustento, ¿cierto? Porque pues, estamos hablando de evaluación de competencias y habilidades. Entonces ya las de falso y verdadero no van, ¿sí? Ya las de emparejamiento son un poquitico más complejo enfocarlas hacia lo que es esto de las habilidades y las competencias, ¿m? Pero ahí van quedando. Entonces, compañeros queridos, esto es básicamente, repito, estoy compartiendo parte de mi conocimiento y experiencia de lo que he hecho, ¿sí? Puede que alguno de ustedes diga, no, yo he construido preguntas para el ICFES y sí es parecido, pero no es así, totalmente válido, ¿sí? Ese banco que usted está poniendo, sí, ese banco me lo inventé yo, yo no lo fusilé de ningún lado. De hecho, yo no puedo hacerlo porque tengo cláusula de confidencialidad con esta universidad que les digo, entonces yo no puedo hacerlo. Yo no me puedo presentar a los concursos de mérito, ninguno de mis familiares se puede presentar a los concursos de mérito, como yo tampoco puedo dar a conocer la información, ¿sí? Lo que yo hice fue contar mi experiencia y mostrarles como el archivo que tengo para esto, que es muy diferente al archivo que utilizamos allá para evaluar lo de la función pública. Sí, incluso el año pasado tuve un reto grandísimo y se los quiero compartir, que fue hacer una prueba práctica. Sí, claro, como la persona era un nivel asistencial, así se llama, así lo llaman allá, para los que conocemos, y era como un lanchero, me acuerdo, sí, una persona que trabajaba en Dimar, me acuerdo que era el cargo, y pues se le pedía primaria, entonces como que dimensionemos más o menos el perfil como era, y tuve que hacer una prueba práctica, entonces tenía que redactar el contexto, era riesgo, entonces lo enfocamos hacia el riesgo químico por el manejo de sustancias químicas. Aprendí muchísimo de riesgo químico y pues era una prueba práctica, imagínense. Entonces hay que tener una carpeta y en la carpeta tienen que tener estas fichas de seguridad con estos pictogramas. Debe rotular los productos, debe rotularlos de esta manera. Es algo muy interesante que como formador y en mi rol de evaluador pues también sirve mucho para esto. Profe William, Señor. yo sé que tenemos alguna restricción de tiempo, yo sé que usted me había delimitado el tiempo, me imagino que es hasta las 3 que tenemos, ¿verdad? Sí, ¿Es así? señor. Ok, yo quería proponer, abusando de su gentileza, porque ya hoy con el tiempo que nos ha dedicado, pues de verdad que ha sido muy valioso. A mí en lo personal me parece muy interesante por mis actividades en la parte de construcción de objetos virtuales. Y bueno, creo que al resto de los participantes les puede generar también interés en el desarrollo, en su quehacer diario con el ejercicio tutorial o el ejercicio docente. Existe la posibilidad de que puedan enviar las preguntas a algún lado y podamos, no sé, en los siguientes 15 o 20 días tener un espacio pequeño donde podamos socializar la propuesta de preguntas que nos han hecho, que hagan desde las diferentes disciplinas los profesores asistentes el día de hoy. Claro, Edgar, gracias. Esas son las propuestas que me gustan. Sí, claro, profes, miren, esto y me hago responsable por lo que voy a decir, pero para mí el conocimiento debería ser de dominio público y debería ser un poco más social, ¿sí? Es decir, más enfocado hacia la sociedad y hay muchas cosas que critico. Entonces, miren que mi propuesta, ¿cuál es? ¿Sí? Mi propuesta es, voy a dejar esto abierto, ¿sí? Esta misma hoja de cálculo, pues porque esto es conocimiento, ¿sí? Y es conocimiento para nosotros mismos. Entonces lo que voy a hacer es dejar esta hoja abierta, ¿cierto? Y ustedes pueden generar su pestaña. Si quieren, no le pongan su nombre, ¿sí? Si quieren, ponga Pepe, ponga así, ¿sí? Porque algunas veces nos da como algo de cuestionamiento la crítica. Es algo que debemos superar porque la crítica no es a usted, ¿cierto? Sino es al ejemplo que está poniendo. Entonces, mi propuesta es esa, hagámoslo y claro, lo que dice Edgar es totalmente válido. De aquí en 15 días espero poderlo hacer. Espérenme de qué fecha estamos y es espacios de los miércoles. Sí, Entonces, sí, señor. sí, miramos, sería el 9, ¿sí? Para más o menos agendarme y una vez dejarlo listo. Dirán mis compañeros, ay, pues están ocupados. No, es que estoy finalizando unos procesos de certificación de un par de clientes, entonces hay uno que me queda en Guateque y pues para allá sí me toca irme varios días. ¿Mm? Y me toca pues sentarme con mis chicos, con mis ingenieros de enlace y trabajarle al tema. Entonces, con esto que les quiero decir, la solución para mí es, les dejo esto abierto, podemos crear las pestañas, marcarlas con nuestro nombre y generar el ejemplo y en 15 días vernos y corregir y entre todos construir y entre todos armar, hacer algo colaborativo bien interesante y bien formador para todos. Esa es mi propuesta, hermano.
Me parece excelente, estupendo. Ojalá que pues, los participantes también estén de acuerdo y bueno, pues participemos, me incluyo yo ahí, podamos participar activamente en el diseño de la pregunta, que tengo la certeza de que es todo un arte. Diseñar preguntas es un arte, no es una cosa fácil, tiene o entraña pues unas complejidades, unas dificultades. Y agradezco muchísimo, en especial, digamos, el mensaje de la primera parte de la charla en cuanto a que no hay que privilegiar la memoria. Efectivamente, aquí lo que hay que privilegiar es el desarrollo de competencias. Por eso el esquema del estudio de caso como parte del enunciado de la pregunta, pues me parece sumamente interesante y bueno, creo que ahí reunimos varios aspectos de orden pedagógico que pueden llegar a tener algún tipo de utilidad. Un mensaje antes de despedir al profe William es que tenemos el enlace de la asistencia para que por favor diligencien. Es importante, o para nosotros es muy importante dejar trazabilidad de este evento, de su participación, así que está ahí en el chat el enlace a la asistencia, agradecemos el registro de la misma y bueno, agradecerle nuevamente al profesor William León Cante que nos haya aceptado esta invitación, que nos haya dedicado unos minutos. De verdad que es un privilegio contar con su experiencia, su conocimiento. Y bueno, nos veríamos entonces, si entendí bien, el día 9 de marzo. Sí, sí, Edgar, el 9 de marzo. Perfecto, perfecto. Y pues nos queda como tarea a todos el ejercicio de diligenciar, construir, diseñar las preguntas. Yo me incluyo ahí, así que bueno, bienvenidos todos los aportes, bienvenidas las ideas de todos frente al diseño de las preguntas. Por lo demás, muchas gracias a todos por la participación y por favor no olviden el registro de la asistencia, si es el caso lo vuelvo a poner acá. Bien, gracias a Edgar por la invitación. Como pueden ver, yo me gozo esto, ¿sí? Todo lo que podamos nosotros hacer para nuestra cualificación nunca estará de más, mis queridos compañeros, porque nosotros hemos elegido el camino de la inmortalidad y precisamente el camino de la inmortalidad es esto, es que nosotros no nos cansemos de aprender porque estamos en el camino de la enseñanza. ¿Cierto? Por ahí leí que en una imagen de LinkedIn que decía, aprendo mucho más cuando lo enseño, ¿sí? Entonces, sé que muchos de ustedes están conmigo en eso. Gracias a todos por asistir. Yo sé que el tiempo, decía un decano que tuvimos nosotros, el decano León Gómez, decía, el tiempo es nuestro verdugo. Todo el tiempo estoy citando porque como buen docente, pues no fusilo, ¿cierto? Pero sí, es nuestro verdugo, pero es la oportunidad para que en 15 días lo miremos de verdad, hagamos nuestro taller y que sea muy provechoso para todos, profes queridos, y nos lancemos a equivocarnos, porque como nosotros mismos no damos ejemplo de equivocarnos y precisamente estamos enseñando, ¿cierto? Y acá en la academia, y se lo digo a mis estudiantes, podemos equivocarnos. Allá sí no podemos. En la organización no podemos, en la vida real algunas cosas no permiten errores. Profe William, nuevamente nuestro especial agradecimiento por la deferencia, por el tiempo y le recuerdo nuevamente diligenciar su asistencia, por favor. Sí, estoy en eso. El registro muy breve de sus datos, de la información que allí se pide es importante para efectos de evidencias en calidad y la trazabilidad de este tipo de actividades. Por lo demás, desearles a todos un feliz resto de jornada y agradecerles su buena disposición y la participación en este encuentro sincrónico. Nos veríamos. Tengo problemas con el link de acceso al formato. ¿Quién me habla? Perdón. El profesor José Israel. Sí, ya miramos si le puedo enviar el enlace ahorita por correo electrónico, porque a veces pasa eso, a veces no sé si quiera copiar el enlace, listo, vale. cópielo y póngalo en la dirección URL allí de su navegador, que a veces pasa eso. Lo voy a copiar, lo estoy copiando. Muchas gracias. Haga el intento y me cuenta, si no, nos escribimos ahorita por internet. Listo, señor. Voy a suspender la grabación en este momento y